Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que vean el presente video. Como lo indica el título, el día de hoy vamos a revisar una losa de entrepiso para una oficina típica por los criterios de vibración producida por actividad humana. Entonces, el problema que vamos a resolver va a ser el siguiente. Dice determinar si el sistema enmarcado rolado en caliente para un tablero interior típico mostrado en la figura satisface los criterios de vibración al caminar. Los soportes estructurales del entrepiso de la oficina están totalmente fuera de la altura de las particiones. Usar 11 PSF de carga viva y 4 PSF para el peso del equipo mecánico y sensible. Entonces, vamos a proceder a ir al software e irlo alimentando con información. En primer lugar, vamos a seleccionar el entrepiso. Después damos clic en ejecutar. Se nos va a abrir esta ventana y nos vamos a ir a criterios de diseño, donde enmarcamos todas las variables cualitativas que envuelve el problema. Para comenzar, tenemos que definir el criterio de diseño. Entonces, podemos tomar la decisión entre el diseño por excitación al caminar y el diseño por excitación rítmica. Obviamente que según sea el caso de la actividad, en este caso es para oficinas, entonces podemos revisarlo por los criterios de excitación al caminar. Ahora, una vez que ya definimos el criterio de diseño que vamos a usar, vamos a ir a definir la actividad. Tenemos la opción de oficina, residencia e iglesia con tres modalidades que, bueno, prácticamente estas tres modalidades que mostramos en este combo box, lo que me van a modificar va a ser el factor de amortiguamiento del sistema de entrepiso. En el caso de centros comerciales, pues ya tiene su propio factor y también para lo que son los puentes peatonales interiores y exteriores, o lo que le llaman también como pasarelas. Entonces, lo definimos como oficina, residencia e iglesias. Y después vamos a tomar la segunda modalidad, que son entrepisos que tienen componentes no estructurales y también mobiliarios. Ahora, tenemos que definir el tipo de vigueta, si va a ser una vigueta rolada en caliente o si vamos a trabajar con una vigueta de alma abierta como la que muestra el software cuando carga por primera vez. Entonces, para este problema se trabaja con una vigueta rolada en caliente. Ahora, luego tenemos este conjunto de opciones que también tenemos que darle una revisada para ver qué es lo que contienen. ¿Considerar el acortamiento de las columnas? No, en este problema no consideran el acortamiento de las columnas, pues lo dejamos en falso. Disposición del apoyo de la girder, es decir, si está apoyada la viga principal sobre columnas o sobre muros, porque eso también modifica la respuesta de la combinación de los modos, de la viga maestra contra la viga secundaria o la vigueta. Entonces, en este caso está apoyada únicamente sobre columnas, no está descansando sobre un muro. Ahora, considerar la vigueta ubicada en el borde. En este caso, no está ubicada en el borde. El problema no brinda información de que la vigueta como tal está en una especie de borde como un mezzanine. Entonces, en este caso, pues queda como falso. Luego, disposición de la conexión de la vigueta a la girder. Entonces, aquí le cambiamos de patín a alma. Es decir, la conexión de la vigueta a la girder va a ser por el alma. Lo que ocurre es que todos estos parámetros cualitativos modifican directamente el cálculo del peso del panel. Entonces, cada uno interfiere en ese cálculo, uno para el panel de la vigueta y otro para el panel de la viga maestra o de los traves, como le llaman también en otros países. Bueno, una vez que ya definimos todas las variables cualitativas, le damos clic en aceptar y nuevamente le damos clic en aceptar. Posteriormente nos vamos a ir a las propiedades de la losa. Siempre podemos trabajar en este toolbars o podemos trabajar en este tool space
donde están las mismas opciones prácticamente. Entonces le damos clic en propiedades de la losa y comenzamos a llenar las propiedades que nos brinda el problema. Para comenzar, la resistencia a la compresión del concreto según el problema de diseño es de 4000 PSI. Entonces eso lo tenemos que cambiar, obviamente, 4000 PSI. Otra cosa es el peso específico del concreto que se está utilizando. Aparentemente este es un concreto como medio aligerado, de 110. Posteriormente necesitamos el dato del espesor de la capa de concreto por encima de la lámina. Entonces es de 3.25. Llenamos esta información con 3.25. Posteriormente nos vamos a ir al peso de la losa más la lámina. Entonces en el caso del peso de la losa más la lámina es de 42. Entonces vamos a tener 42 PSF. Luego la altura de la lámina troquelada, en este caso es de 2 pulgadas y queda igual. Lo dejamos en 2 pulgadas. Le damos clic en asignar valores y aceptar. Luego nos vamos a esta pestaña y cambiamos a dimensiones. Damos clic para abrir la pestaña de dimensiones. Luego vamos a cambiar las dimensiones del tablero. Entonces en el caso de las dimensiones del tablero, tenemos que las viguetas miden 35 pies cada una. Entonces vamos a colocar aquí 35 pies. Y la girder mide 30, según lo que decía el dibujo. Otra cosa es esta información, cantidad de claros en cada dirección. Esto es muy importante porque de igual manera modifica lo que es el cálculo de los parámetros dinámicos que se describen en la guía número 11 de diseño de la ISC. Entonces, en el caso de la girder, en la dirección de los traves hay 3. Eso significaría que el ancho total es de, bueno, suponiendo que cada claro tiene la misma longitud, es de 90. Entonces, también en el caso de la vigueta tenemos 3. O sea, en la dirección de la vigueta hay hileras de 3 claros. Entonces, vamos a colocar aquí que la longitud total del tablero sería de 105. Sí, 105. Entonces, estos valores son sumamente importantes porque en lo que intervienen en el cálculo es porque toman en consideración de manera aproximada lo que son los efectos de continuidad. Dado que los criterios de Murray para hacer la revisión del entrepiso con los que trabaja el software son criterios simplificados. Entonces, toman estos valores para poder aportar los efectos de continuidad en el cálculo de la frecuencia natural y de la aceleración pico, obviamente, del sistema de piso. Entonces, luego vamos a tener aquí que hay 2 viguetas interiores, pues vamos a colocar que la cantidad de viguetas es de 2. Entonces le damos clic en asignar y se nos actualiza este pequeño gráfico a escala. Luego aceptar. Luego vamos con la sección de la vigueta. Entonces en la sección de la vigueta vamos a colocar, según lo que dice este problema, una vigueta de 18 por 35. Entonces buscamos 18 por 35, le damos a ejecutar, le damos a aceptar. Nos aparece esta pequeña advertencia que en el video anterior de vibración de entrepiso aclaré de que no era un error como tal, sino que fue una instancia de seguridad que nosotros dejamos en el código. Entonces, sección de girder. Luego la sección de la girder, según el problema, es de la viga maestra o del trave, es de 21 por 50. 21 por 50. Ejecutar, aceptar. Nuevamente la instancia. Y ya podemos ir nuevamente al toolbars y damos clic en generar el modelo. Le damos clic ahí y luego tocamos esta pantalla y ya se nos actualiza lo que es el modelo que estamos trabajando. Entonces esto es un gráfico tridimensional dinámico a escala del entrepiso con el que nosotros estamos trabajando.
Entonces, posteriormente vamos a dar clic en generar reporte y ya nos aparece el reporte de diseño. Entonces, prácticamente aquí tenemos todos los valores que ingresamos en el problema, como las propiedades del entrepiso. También tenemos las propiedades básicas de lo que es la vigueta, de lo que es la girder, y por supuesto las propiedades del modo de la vigueta, tanto el peso del panel como la frecuencia natural. De igual manera, ocurre lo mismo para la girder o la viga principal. Entonces, vamos a tener el cálculo de la frecuencia natural en el modo de panel del trave y el peso. Análogamente, tenemos los datos de los modos combinados. Entonces, tenemos tanto la deflexión como la frecuencia, como el peso del panel del modo combinado. Y luego hacer la revisión. Entonces, aquí tenemos que la aceleración pico del sistema de entrepiso resulta ser de 0.479, es decir, 0.48%. Y la aceleración permisible es de 0.5, por lo tanto podemos inferir de que el sistema de piso es adecuado. Y por supuesto, como estamos trabajando con los criterios de vibración por excitación al caminar, entonces tenemos que cerciorarnos del uso de criterios de rigidez. En el caso de que la frecuencia del entrepiso no superase los 9 Hz, pues no requiere revisar la rigidez del sistema. Pero en el caso de que fuese mayor, sí tuviésemos que brindar una rigidez mínima, creo que era de 1 newton por milímetro. Entonces, que eso creo que es como 5.7 kips o kilolibras por pie, o por pulgada, no, por pulgada, es kilolibras por pulgada, 5.7. Y bueno, prácticamente eso sería todo lo referente al entrepiso. Damos clic en imprimir reporte. Y ahora se nos carga este reporte un poco más estético con todos los valores anteriores. Igual, un reporte detallado. Un reporte detallado y aquí damos clic en exportar y podemos exportarlo a Excel, a PDF o a Word. Damos clic en Word. Y ya simplemente guardamos la dirección donde vamos a poner el reporte. Y ya pueden personalizarlo, cambiarle cosas o lo que sea, no sé. Entonces prácticamente esto sería todo en este video. Muchísimas gracias por utilizar esta información.